Hola, en este vídeo vamos a ver un ejemplo guiado de cómo empezar con una propuesta de título y preguntas de investigación y acabar con un borrador de protocolo. Los objetivos concretos son que seáis capaces de, al final de este vídeo, después de ver este vídeo, que seáis capaces de elegir un título para una revisión de literatura que estéis haciendo, que defináis cuáles son vuestras preguntas de investigación y que además evolucionéis esta primera propuesta hacia un borrador de protocolo que luego más adelante podríais completar. Voy a poner un ejemplo de cómo empiezo, os pongo en situación. Tengo una primera idea y esta primera idea la concreto con un borrador de título, que luego lo cambiaré o lo matizaré. Trata sobre deseabilidad social, que es un concepto cuando se usan cuestionarios, pues que hay determinadas personas que tienden a contestar pensando en la respuesta que es más, queda más bonita o que le gusta más al que le está recibiendo ese cuestionario en lugar de contestar lo que representa la conducta exacta de esa persona. Hay una primera definición de este tema y también que existen ciertos instrumentos que permiten medir el grado de deseabilidad social o sesgo de deseabilidad social que tiene un entrevistado cuando contesta un cuestionario. Esta propuesta de Marlowe y Cron tiene 34 ítems y nosotros lo que estamos buscando, o el objetivo de esta revisión, es encontrar si existe algún modelo o un cuestionario o una forma de medir la deseabilidad social que ocupe menos ítems, que cueste menos de rellenar. Tenemos tres preguntas iniciales. Si existen estas versiones validadas y tienen por lo menos, o lo ideal sería que tuvieran menos de 10 ítems, o en cualquier caso menos de los 34, que es el punto de partida del que venimos. Si estas versiones validadas se han usado, en caso de que se hayan usado, pues en qué países o en qué idiomas se han usado esos cuestionarios, con qué personas y para medir qué cosas junto con la deseabilidad social. Es decir, se estaban midiendo comportamientos, se estaban midiendo intenciones, se estaban midiendo grado de uso de lo que fuera y también queremos ver si existe alguna versión española de este cuestionario corto para la deseabilidad social. Esa es nuestra propuesta inicial. Esto, tras maduración y seguir reflexionando y empezando a hacer el trabajo hacia el protocolo, lo extendemos y rellenamos o os propongo una transparencia donde podemos ver el bloque de información que completaría un protocolo. Seguimos teniendo un título, añadimos el hecho de que haya un autor o varios autores, quien es el equipo que va a desarrollar este trabajo. Si os fijáis, el título es mucho más concreto que lo que veíais en la propuesta anterior. Estamos ya fijando no solo el tema, sino también en qué concepto o en qué contexto queremos medir o queremos encontrar esos cuestionarios. Ampliamos el marco global de uso del cuestionario, no solo con la definición un poquito más extendida de la que teníamos antes, sino también una explicación de por qué es interesante o cuáles son los problemas que se pueden derivar del sesgo de deseabilidad social y en qué áreas o en qué variables puede afectar más. Cuando preguntas qué variables puede afectar más este sesgo. También hemos concretado los objetivos, que básicamente son las mismas preguntas de investigación que teníamos en nuestra propuesta porque eran suficientes, y hemos añadido los criterios de inclusión y los criterios de exclusión que queremos utilizar para filtrar referencias. También hemos añadido una propuesta de búsqueda automática en las bases de datos de literatura científica. Por ejemplo, aquí tenéis la estructura que podríamos utilizar en una primera versión para Scopus y luego una versión ampliada donde le añadimos el término de sort para matizar el tema de cuestionario en deseabilidad social, y añadimos algún fragmento de información relacionado con el modo en que vamos a trabajar o la metodología con la que vamos a trabajar. Y por último, ponemos las fechas en las cuales tenemos previsto terminar cada una de las etapas principales de la revisión de literatura. No obstante, esto es un borrador de protocolo, no es el protocolo final. Para tener el protocolo final deberíamos extender esta base que ya hemos logrado fundamentalmente en tres bloques de aspectos. El primero es ampliar o concretar la definición de lo que es deseabilidad social. Hasta ahora hemos manejado una definición que proviene de Wikipedia, pero no sabemos si esa es una definición aceptada comúnmente o existen otros matices u otras definiciones. Por tanto, tenemos que hacer nuestra recolección de posibles definiciones del concepto y citarla con los autores que están proponiendo estas alternativas y al final concluir con una definición que es con la que vamos a trabajar.
Si todos los autores convergen será sencillo, si existen diferentes puntos de vista pues tendremos que ver cómo podemos integrarlo para acotar el término sobre el cual nosotros vamos a trabajar, o añadirnos a una corriente de definición o de pensamiento sobre este término que es con la que nosotros nos sintamos más identificados. Por otra parte, deberíamos ampliar el motivo por el cual es interesante analizar el sesgo de deseabilidad social, es decir, cuáles son los temas o las variables a las cuales pueda afectar más el que una persona responda más con intención de agradar que con la verdad o con la realidad que sufre. Por tanto, por ahí extenderíamos lo que son la parte de fundamentos teóricos o base teórica del modelo, y deberíamos también trabajar para llegar al protocolo definitivo en refinar la estrategia automática de búsqueda. Tenemos una propuesta que no sabemos si es muy buena o muy mala, tenemos que tantear, ver los resultados, ver si aparecen muchos falsos positivos o si intuimos que puede haber muchos falsos negativos, y a partir de ahí proponer nuestra estrategia final. Para ello puede ser interesante utilizar algún programa informático que nos ayude a hacer nubes de palabras, y entonces metiendo tanto los títulos como los resúmenes de las búsquedas que nos salen, de los resultados que nos salen de la búsqueda automática, podemos identificar qué palabras aparecen con más frecuencia y si alguna de esas palabras puede ser una palabra significativa para nosotros y que se nos había pasado en la estrategia de búsqueda inicial. Y por último, el tercero de los bloques que deberíamos extender para tener un buen protocolo es definir unos códigos para el filtrado, donde no solo decimos cuál es el código, sino mostramos ejemplos de referencias que cumplen ese código o no. Códigos para criterios de inclusión y para criterios de exclusión. Esto probablemente la mejor forma de hacerlo es cogiendo entre 20 y 100 referencias de las que nos salen de la búsqueda automática, analizando esos resultados y haciendo explícitos las decisiones o los criterios por los cuales nosotros tomamos las decisiones de incluir o excluir esas referencias que nos están saliendo en la búsqueda automática. Al mismo tiempo, esas referencias pueden actuar como ejemplos del código de inclusión o del código de exclusión. Con todo ello también podemos ir empezando a hacer un borrador de cuáles son los códigos que nos interesaría utilizar en el proceso de producción de la revisión sistemática de literatura. Espero que a estas alturas seáis capaces no solo de escribir un título de vuestra revisión de literatura, sino además concretarlo con unas preguntas de investigación y hacer los pasos necesarios para tener un primer borrador suficientemente interesante del protocolo de trabajo. Tenéis también aquí algunas otras referencias que os pueden servir de ayuda si queréis profundizar en el tema.